esta cuestión. ¿En qué momento los buenos empezaron a ser los malos y los malos empezaron a ser los buenos? Oficialmente hablando, claro, se entiende. Y ya saqué a colación, como hizo él en su libro, algo que sigue ahí bien visible. Teníamos el monumento, la estatua ecuestre de Franco, retirada vergonzosamente de la entrada de los nuevos ministerios, y sin embargo siguen estando ahí los monumentos a Indalecio Prieto y Largo Caballero, que no es que sean socialistas, es que son los que organizan la revolución antirepublicana, porque esa república no era la que ellos querían, aunque la trajeron, ya habían estado en ella como ministros antes de esto. En el 34 organizan una revolución a nivel nacional, donde ocurre lo de siempre, se proclama el Estat català, bueno, ya el 14 de abril habían proclamado la República Catalana, en el 34 el Estat, es decir, la desagregación de España. Esto lo reconocen los dos, Indalecio Prieto y Largo Caballero, nunca negaron su participación activísima, su liderazgo en esa revolución, que se hace especialmente dura en lo que se ha conocido también por eso como la Revolución de Asturias. La Revolución de Asturias es donde aquello ya llega a niveles de guerra civil local o localizada en una provincia, pero una guerra civil que ya presagia lo que va a ocurrir en el 36, 2 años más tarde. Hacen imposible la convivencia porque lo que había, y subrayo mucho en este segundo tomo, era una falta total de identidad en cuanto al proyecto no compartido de los miembros del Pacto de San Sebastián. Unión de perros y perros y gatos por un mismo hueso. Es decir, se trataba de echar al rey y una vez que se fuera, pues cada uno tenía su proyecto a llevar a cabo. Unos querían un tipo de república, otros querían la otra, en muchas cosas están de acuerdo, la inmensa mayoría es anticatólica, de hecho hay 2 católicos en el gobierno, se les llamaba así, los católicos, estoy hablando del primer gobierno, del provisional, ¿no? Maura y Alcalá Zamora, que tranquilizaron a las clases medias, conservadoras, con su presencia, con lo cual, la verdad, hicieron un flaco servicio a la sociedad española y a la convivencia, porque no era esa imagen que ellos transmitían lo que estaba fraguándose en el Pacto de San Sebastián. Y sin embargo, Indalecio Prieto y Largo Caballero, autores, protagonistas, confesos de la Revolución del 34, donde ya, por supuesto, no es que se quemen iglesias, es que se matan curas abiertamente, como siempre que tienen ocasión las mismas fuerzas antiespañolas, los dos siguen teniendo su monumento en la Castellana y nadie ha cuestionado, salvo alguna pequeña intervención, que deberían ser retiradas las estatuas de estos señores. Se retiró la de Franco, que es el que arregló lo de Asturias, por cierto. Ese sí era el que sobraba, el que salvó a la República en el año 34, lo cual es para desarrollar, porque verdaderamente el alzamiento nacional, también hay que dejarlo claro, no es un alzamiento contra el régimen republicano. El propio Alfonso XIII, después ya en el exilio, recién llegado allí, dice que si la República funcionara, como es debido, claro, y fuera un Estado de Derecho, pues sería mejor colaborar con ella por el bien de España. Eso lo dice el rey. A Franco le cuesta aceptar eso y se nota en lo que tarda en retirar la bandera rojigualda de la Academia de Zaragoza, hasta que le tienen que llamar la atención y amenazarle, porque sí, mucha república y el rey se ha ido y lo ha aceptado, aparentemente, ¿no? Pero la bandera rojigualda sigue aquí. Y al final, en el 34, haciendo incluso caso al rey, porque me decía un amigo que de Franco había que destacar 2 o 3 aspectos. Es muy básico lo que él defiende. Es ante todo católico. Ante todo católico. Es decir, si hay que defender una república, será siempre y cuando sea un Estado de Derecho donde los católicos al menos puedan expresarse sin ninguna traba y practicar su religión también sin ninguna traba. En segundo lugar, es un patriota español, por debajo de católico. Claro que es algo que va de la mano. ¿Cómo no ser católico siendo un patriota español auténtico? Y no cabe la contradicción, porque resulta que los que son anticatólicos rarísima vez vitorean a España o les gusta nuestra bandera. Es curiosísimo, o no tanto según se mire o se analice. Y en tercer lugar, por supuesto, católico, patriota y desde luego militar, en el sentido de que tiene un sentido
de la jerarquía, de la autoridad y de la obediencia, naturalmente producto de su educación castrense. Monárquico, desde luego, lo tiene probado a lo largo de toda su trayectoria. Estamos hablando de un gentilhombre de Alfonso XIII que apadrinó su boda. Es decir, que lo de que la monarquía sea la salida natural del régimen no es algo que se le ocurra a última hora ni en los años 40. Tiene clarísimo que España es un reino. Desde que estalla la guerra, no, antes. El alzamiento nacional se produce porque es inevitable y, como él mismo dice también, no contra la República, es un alzamiento contra el Frente Popular, que lo que está haciendo es el juego a la Unión Soviética, porque se fraguó en la Unión Soviética, se diseñó allí, y allí nos dieron jefe, porque de Moscú vino investido in pectore por la Comintern Largo Caballero, el Lenin español, como jefe de ese Frente Popular. Y contra eso es contra lo que se levanta el ejército. Y detrás del ejército, media España, porque claro, de esa no se quiere hablar, de la que no era militar, pero sigue al ejército, tercios de Requetès, los propios falangistas y monárquicos que se levantan también con el ejército detrás de él, porque quieren salvar a España. Esto no es una bicalvarada, no es un golpe decimonónico del ejército que quiera tomar el poder. Es media España, o más, levantándose contra ese sistema dictatorial que nos lleva a convertirnos en un país satélite de la Unión Soviética con todas las consecuencias que eso trae. Por ejemplo, ya para ir acabando, en los meses que gobierna el Frente Popular, hay algo que es demoledor, que es el discurso cargado de verdad, utilizando la estadística, que a veces puede ser la más demoledora de todas las armas, de Gil Robles en las Cortes, donde simplemente lee con toda frialdad, de la que él sabía utilizar en casos como ese, lo que había ocurrido en los 120 días que ese gobierno, vamos, el del Frente Popular, llevaba en el poder. Cientos de iglesias destruidas, además se detiene en el detalle, que eso es muy efectivo, del todo 300, parcialmente 100 y pico, da los datos muy exactos, asesinatos cometidos, asaltos a las sedes de los partidos de la derecha, etcétera, etcétera. Es decir, solamente oírle, la conclusión de cualquiera que lo estuviera escuchando es: esto no se puede sostener. Franco lo avisa a Casares Quiroga. El ejército prepara un golpe porque así no podemos continuar. Es decir, todavía estáis a tiempo de dar un golpe de timón. Eso era pecar de ingenuidad, quizá en ese momento, pero es noble avisar. Aquí no es que no haya gobierno, es que el que había era un gobierno contra media España, un gobierno revolucionario que estaba poniendo en marcha una revolución no muy distinta de la soviética, porque de ahí venían las directrices.